La copa de vino se estrelló contra la pared de la cocina. Líquido rojo goteando por la mejilla de Valentina donde la mano de Ricardo había conectado momentos antes. Pero ella se negó a dejar que él viera sus lágrimas. No otra vez. ¿Crees que puedes avergonzarme frente a mis colegas? La voz de Ricardo era baja, peligrosa. Dio un paso más cerca, su 1,85 m de estatura elevándose sobre ella. Hablarme así en la cena, contradiciéndome delante de todos. Valentina presionó su espalda contra el mesón, sus dedos encontrando la manija del cajón detrás de ella. Dentro yacía su pasaporte. Lo había escondido allí 3 meses atrás, cuando la violencia de él escaló por primera vez. No te estaba contradiciendo. Solo expresaba una opinión. Su risa fue cruel. Tu opinión no importa. No eres nada sin mí, Valentina. Nada. Las palabras familiares golpearon como puños físicos. Durante 2 años, ella las había creído. Pero esta noche, algo dentro de ella se rompió. Cuando Ricardo se dio vuelta para servirse otro trago, Valentina abrió silenciosamente el cajón. Su pasaporte seguía ahí, junto con el dinero de emergencia que había estado guardando en secreto. Su corazón martilleaba mientras deslizaba ambos en el bolsillo de su chaqueta. «Me voy a dormir», susurró. «No, no te vas». Ricardo agarró su muñeca, sus dedos clavándose en la carne sensible. «No hemos terminado de hablar». Valentina miró hacia abajo, a su mano, luego hacia arriba, a su rostro enrojecido. La lluvia golpeaba las ventanas, haciendo eco de la tormenta en su pecho. «Sí, hemos terminado». Se liberó de un tirón y corrió. El rugido de rabia de Ricardo la siguió mientras salía disparada por la puerta principal hacia la noche de Buenos Aires. La lluvia empapó inmediatamente su chaqueta delgada, pero ella no se detuvo. Sus pies chapoteaban a través de charcos mientras corría hacia la avenida principal, sus pulmones ardiendo. Detrás de ella, escuchó la puerta principal abrirse de golpe. «Valentina, vuelve aquí». Las luces delanteras de un taxi cortaron la oscuridad. Valentina agitó las manos frenéticamente y el auto se detenió. «¿Aeropuerto?», jadeó, deslizándose en el asiento trasero. «Por favor, apúrese». El conductor, un hombre mayor con ojos amables, miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señorita? Lo estaré». Valentina miró hacia atrás, hacia su casa. La casa de Ricardo, se corrigió a sí misma, y vio su silueta en la entrada. Por primera vez en 2 años, estaba más allá de su alcance. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre el precio de la libertad te va a sorprender de maneras que nunca imaginaste. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Valentina se paró goteando frente al tablero de salidas, buscando el próximo vuelo. A cualquier lugar. Los números rojos se difuminaban a través de sus lágrimas, pero un destino captó su atención. Roma, Italia. Abordando en 40 minutos. Un boleto de ida a Roma, le dijo a la empleada de la aerolínea, deslizando su tarjeta de crédito a través del mostrador con dedos temblorosos. «Es un viaje bastante de último minuto», observó la mujer, escribiendo rápidamente. «¿Algún equipaje para documentar?» Valentina miró hacia abajo, chaqueta empapada, jeans y el pequeño bolso que contenía toda su vida. Solo equipaje de mano. 20 minutos después, se sentó en la sala de espera, todavía temblando. Cada vez que alguien pasaba, se sobresaltaba, esperando ver el rostro furioso de Ricardo. Pero él no sabía del pasaporte, no sabía del dinero. Probablemente pensaba que estaba escondiéndose en casa de su hermana, como la última vez. Esta vez era diferente. Esta vez no volvería. La llamada de abordaje crujió por el altavoz. Valentina se unió a la fila, sus piernas inestables. La asistente de vuelo sonrió cálidamente mientras escaneaba el pase de abordar de Valentina. Asiento 12B. Disfrute su vuelo a Roma. Roma. La palabra se sentía extraña en su lengua. Había estudiado historia del arte en la universidad. Había soñado con ver la Capilla Sixtina, el Coliseo.
Ricardo había prometido que viajarían juntos después de la boda, pero esas promesas se evaporaron junto con su amabilidad. Valentina encontró su asiento y se hundió en él, finalmente permitiéndose respirar. Lo había logrado. Realmente lo había hecho. Disculpe. Una voz profunda con acento la hizo levantar la vista. Un hombre estaba parado en el pasillo junto a su asiento. Alto, impecablemente vestido con un traje de carbón a pesar de la hora tardía. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y cuando se movió, ella notó el destello de gemelos costosos. «Creo que soy 12A», dijo, señalando el asiento de la ventana. «Oh, perdón». Valentina torpemente se desabrochó el cinturón de seguridad, poniéndose de pie para dejarlo pasar. Mientras él se acomodaba junto a ella, captó su aroma, algo costoso y masculino que la hizo hiperconsciente de su propio estado desaliñado. Le echó un vistazo mientras el avión se preparaba para despegar. Su perfil era afilado, clásico, como algo tallado en mármol. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención cuando él la miró brevemente, oscuros, inteligentes y extrañamente intensos. Se demoraron en su rostro por un momento demasiado largo, antes de que él cortésmente mirara hacia otro lado. Valentina tocó su mejilla inconscientemente, preguntándose si el moretón era visible. Mientras el avión despegaba en la noche tormentosa de Buenos Aires, presionó su rostro contra la ventana, viendo las luces de la ciudad desvanecerse abajo. Con cada kilómetro, el control de Ricardo sobre ella se debilitaba. Era libre. Simplemente no sabía todavía que el hombre sentado junto a ella estaba a punto de cambiar su definición de libertad por completo. Dante Moretti había notado a la mujer en el momento en que ella tropezó en el avión. Su ropa estaba empapada, sus manos temblaban, y había algo en sus ojos que él reconocía, la mirada hueca de alguien huyendo del dolor. Lo había visto en espejos suficientes veces en su juventud. Ahora, mientras ella miraba por la ventana con lágrimas silenciosamente corriendo por su rostro, se encontró inesperadamente conmovido. En su mundo, la debilidad era peligrosa, pero había algo en su desesperación silenciosa que se sentía diferente, auténtica. Había abordado este vuelo para escapar de sus propios problemas. Una disputa territorial en Buenos Aires que había requerido su atención personal. El tipo de atención que dejaba a los hombres con opciones: lealtad o una tumba poco profunda. Ahora estaba regresando a Roma, al negocio familiar que tanto lo definía como lo confinaba. Pero la mujer junto a él lo hizo olvidar territorios y obligaciones familiares, lo hizo recordar cómo se sentía querer proteger algo frágil. Mientras el avión se elevaba más alto en el cielo nocturno, Dante Moretti, heredero de una de las familias criminales más temidas de Italia, tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. La mantendría a salvo, incluso si ella no sabía que necesitaba ser salvada todavía. 3 horas dentro del vuelo, Valentina finalmente dejó de mirar sobre su hombro. El zumbido suave de los motores y la cabina oscurecida creaban un capullo de seguridad que no había sentido en meses. Casi se había convencido de que era verdaderamente libre cuando el avión de repente cayó. La aeronave se sacudió violentamente, lanzando a los pasajeros contra sus asientos. Los compartimentos superiores traquetearon y en algún lugar detrás de ella, alguien gritó. Las manos de Valentina volaron a los apoyabrazos, nudillos blancos mientras el avión se sacudía a través de la turbulencia. Otra caída brusca envió su estómago a su garganta. Su respiración se volvió rápida y superficial. La misma respuesta de pánico que venía cuando Ricardo levantaba la voz. Apretó los ojos, tratando de bloquear el caos. Pero todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Respira. La voz tranquila con acento cortó su pánico. Abrió los ojos para encontrar a su compañero de asiento mirándola con preocupación. En la tenue luz de la cabina, sus ojos oscuros parecían casi gentiles. No puedo. Otra sacudida violenta cortó sus palabras. Sin dudarlo, él extendió la mano y la colocó sobre la de ella en el apoyabrazos. Su toque era cálido, firme, completamente diferente del agarre doloroso de Ricardo.
Mírame. Solo respira conmigo. Valentina se encontró mirando fijamente sus ojos mientras él demostraba respiraciones lentas y profundas. Algo en su presencia, tranquila e inquebrantable incluso mientras el avión se sacudía a su alrededor, gradualmente calmó su corazón acelerado. ¿Mejor?, preguntó suavemente cuando lo peor de la turbulencia pasó. Ella asintió, de repente consciente de que todavía estaba agarrando su mano. Cuando comenzó a alejarse, sus ojos captaron algo que hizo que su mandíbula se tensara casi imperceptiblemente. Moretones púrpura oscuro rodeaban su muñeca donde Ricardo la había agarrado. En su pánico, la manga de su chaqueta se había subido, exponiendo las marcas. La expresión de Dante no cambió, pero su voz bajó a apenas un susurro. «Finge que estás conmigo». «¿Qué? Cuando aterricemos en Zúrich, quédate cerca. No hagas preguntas». Antes de que Valentina pudiera responder, la voz del capitán crujió por el intercomunicador, anunciando su aproximación a Zúrich para la escala. Ella quería preguntar qué quería decir, pero algo en su tono la hizo confiar en él. Tal vez alguien en tu vida necesite escuchar una historia como esta hoy. Compártela con esa persona que sabes que está luchando por encontrar su camino. 40 minutos después, mientras los pasajeros salían del avión, Dante se puso de pie y le ofreció su brazo. ¿Recuerdas lo que dije? Caminaron juntos por el puente de embarque, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Protector, no posesivo. En la terminal, Valentina notó cómo otros viajeros parecían darles espacio, como si percibieran algo en su compañero que ella no podía ver. «Necesito usar el baño», susurró. «Te esperaré aquí». Dante se posicionó donde podía ver tanto la entrada del baño como el área de la puerta. Dentro del baño, Valentina salpicó agua fría en su rostro y miró su reflejo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la estaba ayudando? ¿Y por qué se sentía más segura con un completo extraño de lo que jamás se había sentido con su propio esposo? Cuando emergió, inmediatamente entendió por qué él le dijo que se quedara cerca. 3 hombres con trajes oscuros estaban parados cerca de su puerta, escaneando la multitud con enfoque depredador. Se movían con propósito, revisando rostros contra algo en la pantalla de un teléfono. Uno de ellos la miró directamente, y su sangre se volvió hielo. Ricardo ya la había encontrado. Sus pies se congelaron en el lugar, pero entonces Dante estaba a su lado, sus brazos deslizándose alrededor de sus hombros en un gesto que parecía casual, pero se sentía protector. La guió hacia su puerta, manteniéndola cerca de su costado. «No los mires», murmuró contra su oído. «Estás a salvo». Mientras pasaban junto a los hombres, Valentina escuchó a uno de ellos hablar por teléfono. Negativo. Ella no está sola. Viajando con alguien. Su corazón latía con fuerza, pero la presencia firme de Dante la mantuvo caminando normalmente. Llegaron al área de abordaje, y él mantuvo su brazo alrededor de ella hasta la llamada final de embarque. «¿Cómo supiste?», preguntó ella mientras se acomodaban de nuevo en sus asientos para el tramo final a Roma. «¿Qué? ¿Que necesitaba?», gesticuló impotente, incapaz de encontrar palabras para lo que acababa de suceder. Dante estuvo en silencio por un largo momento, mirando por la ventana a los Alpes suizos, brillando en la luz del preamanecer. Reconocí la mirada de alguien huyendo de algo que quiere lastimarla. Su respuesta fue simple, pero algo en su tono sugería un conocimiento más profundo. Valentina estudió su perfil, los pómulos afilados, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que no había notado antes, la forma en que su traje costoso no podía ocultar completamente la fuerza sólida debajo. «Gracias», susurró. Él se volvió para mirarla entonces, y por un momento, su expresión cuidadosamente controlada se suavizó. «No necesitas agradecerme». Lo que Valentina no sabía era que los hombres de trajes oscuros no eran los matones contratados de Ricardo en absoluto. Estaban vigilando a Dante Moretti, rastreando los movimientos de un hombre cuyo nombre familiar se susurraba con miedo a través de 3 continentes. El alcance de su esposo abusivo
Apenas se extendía más allá de Buenos Aires. Pero ella, sin saberlo, se había colocado bajo la protección de alguien mucho más peligroso y mucho más poderoso. El sol de la mañana romana fluía a través de las ventanas de la terminal, mientras Valentina caminaba junto a Dante hacia el reclamo de equipaje. Después de 12 horas de viaje se sentía vacía, funcionando con adrenalina y la extraña comodidad de su presencia constante. La ciudad antigua esperaba más allá de estas paredes. Su santuario, su nuevo comienzo. Probablemente debería encontrar un taxi, dijo mientras se acercaban al carrusel. Gracias por todo. No sé cómo pagar allí. La voz de Dante cortó sus palabras, aguda y controlada. Valentina siguió su mirada y su estómago cayó. Dos hombres con trajes baratos estaban parados junto a las puertas de salida sosteniendo una fotografía. Incluso desde la distancia, podía ver que era su foto de boda. Aquella donde sonreía junto a Ricardo con encaje blanco y mentiras. Oh Dios, su voz se quebró. ¿Cómo me encontró tan rápido? Los hombres comenzaron a moverse entre la multitud, mostrando la foto a viajeros, personal del aeropuerto, cualquiera que mirara. Uno de ellos hablaba rápido italiano por su teléfono, gesticulando hacia su terminal. La respiración de Valentina se volvió superficial nuevamente. Después de todo, la huida desesperada, el largo vuelo, la esperanza de que finalmente se había liberado. El alcance de Ricardo la había encontrado en otro continente. Comenzó a retroceder, lista para correr, pero no tenía a dónde ir. Entonces, Dante dio un paso frente a ella. Caminó hacia los dos hombres con confianza casual, manos en los bolsillos como si estuviera paseando por un parque. Valentina observó con fascinación y terror mientras se les acercaba. «Disculpe», dijo Dante, su italiano suave y autoritario. Los hombres levantaron la vista y Valentina vio sus expresiones cambiar instantáneamente. La agresión arrogante se derritió en algo parecido al miedo. No podía escuchar la conversación, pero podía ver su lenguaje corporal. Dante hablaba en voz baja, casi conversacionalmente, mientras los dos hombres se ponían cada vez más nerviosos. Uno de ellos miró hacia ella, y Dante dio un paso ligeramente para bloquear su vista. Su voz permaneció tranquila, pero algo en su postura hizo que los hombres dieran un paso atrás. En 2 minutos, estaban guardando la fotografía y caminando rápidamente hacia la salida. Dante regresó a su lado como si nada hubiera pasado. «Se fueron», dijo simplemente. Valentina lo miró fijamente. «¿Qué les dijiste?» «Que estaban equivocados. Que la mujer que buscaban no estaba aquí, pero me vieron. Me conocían. Sabían mejor que discutir conmigo». Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un momento vislumbró algo bajo la superficie que le cortó la respiración. No crueldad, sino poder. Poder absoluto e incuestionable. El carrusel de equipaje comenzó a moverse, rompiendo el hechizo. Dante recogió una sola maleta de cuero negro mientras Valentina permanecía con las manos vacías, todavía procesando lo que había presenciado. «No tienes equipaje», observó él. «No tuve exactamente tiempo para hacer maletas». Logró una risa temblorosa. «Debería ir a buscar un hotel. Averiguar qué sigue. El aeropuerto ya no es seguro». La voz de Dante era práctica. «Estarán vigilando, esperando a que salgas sola». Valentina miró alrededor de la terminal, viendo repentinamente amenazas en todas partes. «Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Esconderme aquí para siempre? Ven conmigo». La oferta quedó suspendida entre ellos. Valentina estudió su rostro, buscando motivos ocultos, manipulación, las señales de advertencia que había aprendido a reconocer con Ricardo. Pero todo lo que vio fue certeza tranquila. «Ni siquiera sé tu nombre», susurró. «Dante Moretti». Extendió su mano formalmente. «¿Y tú eres?» Valentina tomó su mano, notando nuevamente lo diferente que se sentía su toque del de Ricardo. «Fuerte sin ser forzado. Valentina Ruiz. Es un placer conocerte apropiadamente. Valentina Ruiz». Afuera de la terminal, un sedán negro y elegante esperaba en la acera.
El conductor, un hombre compacto con ojos alertas, salió para abrir la puerta. Asintió respetuosamente a Dante, y le dio a Valentina una mirada evaluadora pero no hostil. «Marco, esta es Valentina. Se quedará en la ciudad por un tiempo». La expresión de Marco no cambió, pero Valentina captó el ligero asentimiento de comprensión. Se deslizó en el interior de cuero, inhalando el aroma de colonia costosa y algo más, algo que hablaba de dinero y poder. Mientras entraban en el tráfico romano, Dante se sentó a su lado en silencio cómodo. Valentina observó la ciudad antigua desplegarse a través de ventanas tintadas, ruinas desmoronadas junto a cafés modernos, calles estrechas resonando con siglos de historia. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó finalmente. Dante estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando habló, su voz era más suave que antes. «Te ves como alguien que merece libertad». Palabras tan simples, pero la golpearon como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó que merecía algo bueno? «No estoy segura de saber cómo se ve la libertad ya», admitió. Dante se volvió para estudiar su perfil mientras miraba a Roma. «Entonces quizás es hora de que aprendas». El auto se deslizó por la ciudad eterna mientras Valentina se sentaba junto a un hombre cuyo nombre acababa de hacer huir a dos hombres adultos con terror. Debería tener miedo. Cada instinto gritaba que estaba cambiando una situación peligrosa por otra. Pero mientras la protección de Dante Moretti se envolvía alrededor de ella como armadura, Valentina sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de esperanza. El auto serpenteaba por las calles laberínticas de Roma, pasando fuentes donde monedas brillaban bajo la luz del sol de la tarde, y cafés donde lugareños gesticulaban animadamente sobre espresso. Valentina presionó su rostro contra la ventana, bebiendo la belleza de una ciudad que solo había visto en libros de texto. «Es increíble», murmuró, viendo a una anciana colgando ropa desde una ventana sobre una panadería que probablemente existía cuando Miguel Ángel caminaba por estas mismas piedras. «¿Nunca has estado en Italia antes?», preguntó Dante. «Nunca he estado en ningún lado». La admisión se deslizó antes de que pudiera detenerla. Ricardo decía que viajar era demasiado costoso, demasiado peligroso. Decía que no lo apreciaría de todas formas. Sintió la mirada de Dante sobre ella, pero no se apartó de la ventana. Decir el nombre de Ricardo en voz alta se sentía como invocar a un demonio. «¿Y qué querías ver?» «Todo». La palabra salió feroz, sorprendiéndolos a ambos. «La Capilla Sixtina, el Coliseo, el Panteón. Estudié Historia del Arte en la universidad antes de...» Se detuvo. «¿Antes de qué?» «Antes de conocer a Ricardo. Dijo que mi título era inútil, que debería concentrarme en ser una buena esposa». Finalmente miró a Dante. «No he tocado un libro de arte en 2 años». Algo parpadeó en sus ojos oscuros. Ira, se dio cuenta, no hacia ella, sino por ella. El auto disminuyó la velocidad, girando en una calle estrecha bordeada de edificios color miel. Marco estacionó frente a una pequeña pensión con cajas de flores bajo sus ventanas. «Aquí es donde te quedarás», dijo Dante mientras Marco abría su puerta. Valentina salió sobre los adoquines, respirando el aroma de jazmín y pan fresco. «Es perfecto. María dirige este lugar». Dante hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Es discreta. Estarás segura aquí». Caminó con ella hasta la entrada donde una mujer en sus 60 años con cabello plateado y ojos amables emergió. Habló rápido italiano con Dante, mirando ocasionalmente a Valentina con preocupación maternal. «María no habla mucho inglés», tradujo Dante, «pero dice que eres bienvenida aquí todo el tiempo que necesites. Dile gracias por todo». Dante transmitió el mensaje, y María sonrió, tomando las manos de Valentina entre las suyas y palmeándolas suavemente. «Dice que tienes ojos tristes pero un espíritu fuerte», Dante dijo. «Rara vez se equivoca sobre estas cosas». Mientras María las conducía adentro, Valentina se maravilló del interior acogedor. Pisos de madera gastada, pinturas religiosas en paredes encaladas,
el olor a ajo y hierbas flotando desde la cocina. «La habitación está arriba», dijo Dante. «María te mostrará». Pero cuando llegaron a la escalera, Valentina se volvió. «Dante, no tengo dinero para esto. No puedo pagar. Está arreglado. No puedo dejarte...» Valentina. Dio un paso más cerca, y ella captó ese aroma costoso nuevamente, ahora mezclado con algo únicamente suyo. «Déjame ayudarte. Por favor». La palabra por favor de un hombre que claramente no estaba acostumbrado a pedir nada deshizo sus protestas. Asintió, siguiendo a María arriba, a una habitación pequeña pero hermosa, con ventanas que daban a un patio donde crecían limoneros en macetas de cerámica. Cuando bajó, Dante estaba esperando en el pequeño vestíbulo. «Debería irme», dijo, pero no se movió hacia la puerta. «¿Te volveré a ver?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Quieres?» La respuesta honesta era sí, lo que la aterrorizó. Había huido del control de un hombre solo para encontrarse atraída por otro cuyo poder empequeñecía completamente al de Ricardo. Pero donde la fuerza de Ricardo había sido usada para disminuirla, Dante parecía diseñado para protegerla. «Ya no sé qué quiero», admitió. «Entonces tómate tiempo para averiguarlo». Sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta, escribiendo algo en la parte de atrás. «Este es mi número. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame». Ella tomó la tarjeta, notando el papel costoso, el guión elegante que simplemente decía «De Moretti», con un número de teléfono. En la parte de atrás, había escrito Valentina en letras cuidadosas, como si su nombre importara. «¿En qué tipo de negocio estás?», preguntó, estudiando la tarjeta. «Importación y exportación», dijo suavemente. «Negocio familiar». Era claramente una respuesta ensayada, que no revelaba nada. Pero cuando él se dio vuelta para irse, ella vio a Marco hablando en voz baja por su teléfono junto al auto, sus ojos constantemente escaneando la calle. Dante. Hizo una pausa en la puerta. Esos hombres en el aeropuerto tenían miedo de ti. Realmente asustados. Estuvo inmóvil por un largo momento, de espaldas a ella. Sí. «Debería tener miedo de ti también». Cuando se volvió, su expresión estaba sin vigilancia por solo un instante, y ella vio algo que parecía dolor. «Espero que no», dijo en voz baja. Pero Valentina dio un paso más cerca, su voz bajando. «En mi mundo, el miedo mantiene a la gente con vida. Los hombres que te estaban buscando entienden eso. El alcance de tu esposo termina donde comienza el mío. ¿Y dónde termina el tuyo?» Una sonrisa apareció en sus labios, pero no alcanzó sus ojos. «No termina». La dejó parada en la entrada de la pensión, el auto de Marco desapareciendo en el laberinto de calles romanas. Valentina miró la tarjeta de presentación en su mano, dándose cuenta de que acababa de aceptar protección de un hombre cuyo poder no tenía límites. Por primera vez, desde que huyó de Buenos Aires, se preguntó si había escapado de una jaula solo para encontrarse en otra. Una forrada de seda en lugar de espinas, pero una jaula sin embargo. 3 días en Roma habían comenzado a sanar algo roto dentro de Valentina. Se despertaba cada mañana con el suave toque de María y el olor a cornetti frescos. Pasaba sus tardes vagando por calles empedradas con una guía que María le había dado, y se dormía con el sonido del agua de la fuente y risas distantes. Por primera vez en años, se sentía como ella misma nuevamente. El martes, descubrió un pequeño café cerca del Panteón, donde podía sentarse con un capuchino y dibujar la arquitectura antigua. La voz de su profesora de arte resonaba en su memoria mientras dibujaba las columnas clásicas. El arte no es solo decoración, Valentina. Es como los humanos dan sentido a la belleza en un mundo roto. Ricardo había llamado su dibujo una pérdida de tiempo. Ahora, con el carboncillo moviéndose a través del papel, recordó por qué se había enamorado de ello. «Bellísimo», dijo una voz detrás de ella. Valentina se volvió para encontrar a Dante parado junto a su mesa, impecable como siempre, en un traje azul marino que probablemente costaba más que su salario mensual anterior. Su corazón hizo algo complicado al verlo. «Me seguiste aquí», dijo,
cerrando su cuaderno de bocetos. Resulta que estoy en el vecindario. Gesticuló hacia la silla frente a ella. ¿Puedo? Ella asintió, y él se sentó, ordenando un espresso en rápido italiano. La deferencia del mesero fue inmediata y absoluta, el tipo de respeto que el dinero solo no podía comprar. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, preguntó ella. Dante estuvo en silencio por un momento, revolviendo azúcar en su café. Quería asegurarme de que estuvieras a salvo. Esa no es una respuesta. No, no lo es. Se encontró con sus ojos directamente. La verdad es que he tenido a alguien vigilándote a distancia. No lo habrías notado. Valentina sintió un escalofrío a pesar del cálido sol de la tarde. Me has estado haciendo seguir. Proteger sin preguntarme. Sí, entonces realmente no soy libre en absoluto, ¿verdad? Solo estoy en una prisión más bonita. Valentina. No. Se puso de pie abruptamente, recogiendo sus cosas. Pensé que eras diferente. Pensé... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir que pensaba que podía confiar en él. Dante también se puso de pie, dejando dinero sobre la mesa. Demasiado dinero, notó ella. Camina conmigo, por favor. Contra su mejor juicio, lo hizo. Caminaron por la piazza, pasando turistas tomando fotos y vendedores vendiendo postales. Tu esposo contactó a la embajada americana ayer, dijo Dante en voz baja. Valentina dejó de caminar. ¿Qué? Presentó un reporte de persona desaparecida. Afirma que eres mentalmente inestable, posiblemente peligrosa para ti misma. Está solicitando que las autoridades italianas ayuden a llevarte de vuelta a casa. La sangre se drenó de su rostro. ¿Puede hacer eso? Lo está intentando. Contrató a un abogado local. Alguien con conexiones en la policía. La mandíbula de Dante se tensó. Alguien que no entiende que estás bajo mi protección, tu protección que no pedí. ¿Preferirías enfrentar esto sola? La pregunta quedó suspendida entre ellos mientras caminaban. Valentina quería decir que sí. Quería reclamar su independencia. Pero el pensamiento del alcance de Ricardo extendiéndose incluso aquí le revolvió el estómago. ¿Por qué?, preguntó en cambio. ¿Por qué te importa lo que me pasa? Dante se detuvo junto a una fuente donde monedas brillaban bajo el agua. Deseos hechos por extraños que creían en mejores mañanas. Cuando tenía 12 años, mi padre trajo a casa a una mujer. Era hermosa, aterrorizada, cubierta de moretones. Su esposo la había... Su voz estaba cuidadosamente controlada. Se quedó con nosotros durante 3 días. En la 4ª mañana, se había ido. Volvió con él. ¿Qué le pasó? Él la mató 2 semanas después. La respiración de Valentina se atrapó. Dante, yo... Juré ese día que si alguna vez tenía el poder de detener tales cosas, lo haría. Se volvió para enfrentarla completamente. Tengo ese poder ahora. Permanecieron en silencio, el peso de su confesión asentándose entre ellos. A su alrededor, Roma continuaba su danza eterna. Amantes se encontraban para almuerzos secretos. Niños perseguían palomas. Hombres viejos discutían sobre fútbol sobre vino. Te vi otra vez ayer, dijo Valentina de repente. ¿Dónde? En la librería cerca de la Plaza de España. Y el día anterior, en el mercado en Trastevere. Estudió su rostro. No fue coincidencia, ¿verdad? No. ¿Me estás vigilando o estás vigilando amenazas para mí? Ambos. Su honestidad brutal se estaba convirtiendo en un patrón. Valentina descubrió que la prefería a las constantes mentiras de Ricardo, incluso cuando la verdad era incómoda. Muéstramelo, dijo. ¿Mostrarte qué? Tu mundo. Aquel donde tienes todo este poder. Gesticuló a su alrededor. Quiero entender que estoy realmente aceptando cuando acepto tu protección. La expresión de Dante cambió, sorpresa parpadeando a través de sus rasgos. Valentina, eso no es. Estoy cansada de ser mantenida en la oscuridad sobre mi propia vida, dijo firmemente.
Ricardo me trataba como una niña que no podía manejar la realidad. No hagas tú lo mismo. Por un largo momento, Dante estudió su rostro. Luego lentamente asintió. Esta noche, dijo, te mostraré esta noche. Mientras se separaban, él regresando a cualquier negocio misterioso que ocupaba sus días, ella caminando de vuelta a la pensión, Valentina se preguntó si acababa de tomar la decisión más valiente de su vida, o la más tonta. Pero por primera vez desde que dejó Buenos Aires, estaba eligiendo su camino con los ojos abiertos. A las 10 de esa noche, Marco llegó a la pensión en un auto diferente, elegante, negro, con ventanas tan oscuras que parecían absorber la luz. Valentina se había cambiado al único vestido que poseía, uno negro simple que había comprado esa tarde con dinero de su menguante fondo de emergencia. «Señora», dijo Marco con un asentimiento respetuoso, abriendo la puerta. El viaje las llevó lejos de la Roma turística hacia vecindarios donde piedras antiguas daban paso a vidrio y acero modernos. Se detuvieron en un garaje subterráneo debajo de un edificio que parecía una fortaleza disfrazada de complejo de oficinas. Dante esperaba junto a un elevador privado, devastador en un traje negro que parecía enfatizar el borde peligroso que ella solo había vislumbrado antes. Sus ojos la recorrieron con una intensidad que aceleró su pulso. «Te ves hermosa», dijo simplemente. «¿A dónde vamos?» «Arriba. A una reunión». El elevador subió silenciosamente al último piso, abriéndose a un pasillo bordeado de pinturas al óleo que probablemente pertenecían a museos. Al final, pesadas puertas dobles se abrieron a una habitación que le quitó el aliento a Valentina. Ventanas del piso al techo daban vista al horizonte brillante de Roma. El espacio era elegante pero inconfundiblemente masculino. Muebles de cuero, madera oscura, estanterías llenas de volúmenes en múltiples idiomas. Un bar dominaba una esquina, decantadores de cristal captando las luces de la ciudad. Pero fueron los hombres en la habitación los que le hicieron entender dónde estaba verdaderamente. 8 hombres en trajes costosos se sentaban alrededor de una mesa masiva, su conversación deteniéndose cuando ella entró. Eran mayores que Dante, rostros curtidos marcados por años de decisiones que la mayoría de la gente nunca tenía que tomar. Cuando la miraron, sus ojos contenían cálculo, evaluación y algo parecido a la sorpresa. «Caballeros», dijo Dante en inglés, su mano descansando ligeramente en la espalda de Valentina. «Esta es Valentina». Las presentaciones fueron formales, solo nombres de pila: Antonio, Giuseppe, Franco. Cada hombre se puso de pie para saludarla con cortesía del viejo mundo, pero ella podía sentir el peso de su escrutinio. «Por favor, siéntate», dijo Dante, guiándola a una silla junto a la suya en la cabecera de la mesa. Durante la siguiente hora, Valentina escuchó una conversación que era parte reunión de negocios, parte juego de ajedrez. Hablaban en eufemismos cuidadosos sobre territorios y arreglos, sobre problemas que necesitaban ser resueltos, pero bajo el lenguaje educado, comenzó a entender lo que estaba presenciando. Estos hombres controlaban cosas, personas, dinero, poder. Hablaban de políticos como peones, de negocios como propiedad personal. Cuando mencionaban nombres, otros hombres asentían con el respeto reservado para aquellos que podían terminar carreras con una llamada telefónica. Y en el centro de todo estaba Dante, más joven que la mayoría, pero claramente sosteniendo una autoridad que iba más allá de la edad. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando tomaba decisiones, nadie las cuestionaba. «La situación de Buenos Aires está resuelta», reportó Antonio en un momento, y la sangre de Valentina se heló al darse cuenta de que estaban hablando de los hombres contratados de Ricardo. «Bien», dijo Dante simplemente. «¿Y el otro asunto?» «La solicitud de la embajada ha sido desalentada. El abogado en cuestión ha decidido perseguir otros casos». Las manos de Valentina temblaban en su regazo. Esto era lo que se veía la protección de Dante. Hilos jalados, presión aplicada, problemas desapareciendo porque él lo deseaba. Mientras la reunión concluía y los hombres comenzaban a irse, cada uno se detuvo para hablar en voz baja con Dante. Algunos la miraron con respeto curioso, otros con preocupación mal ocultada.
Captó fragmentos. Cuidado. Complicaciones. El viejo no lo aprobará. Cuando estuvieron solos, Dante se sirvió un whisky y se paró junto a las ventanas. Roma se extendía debajo de él como un reino. «Ahora lo has visto», dijo sin voltear. «Esto es lo que soy». No fue una pregunta. «Sí». «¿Y estos hombres trabajan para ti?» «Conmigo. Mi familia tiene influencia en esta ciudad. En muchas ciudades». Valentina se puso de pie, caminando para unirse a él en la ventana. «¿Tu familia? ¿Quieres decir la mafia?» La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Fea y final. «Preferimos otros términos», dijo Dante en voz baja. «Pero sí. Entonces, cuando me protegiste de los hombres de Ricardo, cuando hiciste que los problemas desaparecieran, se volvió para enfrentarlo. No eres solo rico, eres peligroso». Sí. Dejó su vaso, finalmente encontrándose con sus ojos. «Te dije que el miedo mantiene a la gente con vida en mi mundo. Debí haber sido más claro. A menudo soy la cosa que temen. La confesión debería haberla aterrorizado». En cambio, Valentina se encontró estudiando su rostro, viendo más allá del poder al hombre que había sostenido su mano durante la turbulencia, que había hablado de una mujer asesinada con dolor en su voz. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó. «Porque me lo pediste. Y porque…» Dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el conflicto en sus ojos oscuros. «Porque necesito que entiendas lo que estás eligiendo. Si te quedas bajo mi protección, no solo estás aceptando ayuda, estás entrando en mi mundo, y si no lo hago, entonces enfrentas el alcance de Ricardo y cualquier otra amenaza que te encuentre. Sola». Valentina miró hacia Roma, la ciudad eterna que había visto imperios levantarse y caer, que había presenciado cada forma de poder humano y corrupción. En algún lugar allá afuera, Ricardo estaba jalando hilos, tratando de arrastrarla de vuelta a su jaula de control y violencia. Pero aquí, en esta habitación que apestaba a poder y peligro, estaba parado un hombre cuya jaula estaba forrada de seda y oro, y cuyas barras podrían ser más fuertes que cualquiera que hubiera conocido. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Por supuesto». La voz de Dante era cuidadosamente neutral. «Marco te llevará de vuelta». Cuando alcanzó la puerta, se volvió. «Dante, esa mujer de la que me contaste, la que tu padre trató de ayudar». «¿Sí? ¿Crees que habría vivido si se hubiera quedado?» Su respuesta la siguió todo el camino de regreso a la pensión. «No lo sé, pero habría vivido de manera diferente». Valentina pasó 2 noches sin dormir luchando con la revelación de Dante. Caminó las calles antiguas de Roma. Se sentó en iglesias donde siglos de almas desesperadas habían buscado santuario, y trató de imaginar un futuro que no involucrara elegir entre 2 formas diferentes de cautiverio. En la tercera mañana, su elección fue hecha por ella. Estaba regresando del mercado con pan fresco cuando lo vio. Ricardo estaba parado en el pequeño vestíbulo de la pensión, su volumen americano incongruente entre los delicados muebles italianos. Vestía su mejor traje, el gris carbón que guardaba para reuniones importantes de negocios, y su sonrisa era la practicada que usaba para encantar clientes. Pero Valentina vio la rabia ardiendo debajo. «Hola, cariño», dijo, su voz llevando la falsa calidez que ella sabía precedía su peor violencia. «¿De verdad pensaste que podías huir de mí?» María estaba parada detrás del mostrador de recepción, su rostro pálido de confusión y miedo. Obviamente lo había dejado entrar, sin entender el peligro. «Ricardo», la voz de Valentina salió más firme de lo que sentía. «¿Cómo me encontraste?» «Te dije que tenía conexiones». Dio un paso más cerca, y ella captó el olor familiar de su colonia costosa, mezclada con el whisky que había estado bebiendo para alimentar su coraje. La policía italiana fue muy servicial una vez que expliqué la situación. Mi pobre esposa inestable huyendo en medio de la noche, probablemente en peligro para sí misma. No voy a volver contigo. La sonrisa de Ricardo se torció en algo feo. Sí, lo harás. Tengo una evaluación médica que dice que estás teniendo un episodio psicótico.
Las autoridades están preparadas para hacerte internar para tu propia seguridad si no vienes en silencio. La sangre de Valentina se volvió hielo. Por supuesto, había encontrado una manera de usar el sistema en su contra. Ricardo no era nada sino minucioso en su crueldad. No puedes obligarme. Puedo hacer lo que quiera. Su máscara se deslizó completamente ahora, revelando al monstruo con el que había vivido durante 2 años. Eres mi esposa. Me perteneces. Agarró su brazo, sus dedos encontrando el lugar exacto donde sus viejos moretones apenas habían comenzado a desvanecerse. Valentina gritó y María avanzó, hablando rápido italiano en angustia. «¡Cállate, vieja!», Ricardo gruñó, empujando a María a un lado. Ella tropezó, golpeando el escritorio con fuerza. Fue entonces cuando Valentina los vio. 2 hombres en trajes oscuros entraron al vestíbulo con silencio depredador. Pero estos no eran los matones contratados de Ricardo. Ella reconoció la agudeza alerta, el sastrería costosa, la forma en que se movían como sombras hechas carne, los hombres de Dante. Ricardo también los vio, su agarre en el brazo de Valentina apretándose. No sé quién creen que son, pero esto es un asunto familiar. Esta mujer viene conmigo. El más grande de los 2 hombres habló en inglés acentuado. Creo que no. Tengo autoridad legal. No tienes nada. La voz de Dante cortó la tensión como una cuchilla. Estaba parado en la entrada, de alguna manera haciendo que el pequeño vestíbulo se sintiera aún más pequeño con su presencia. No vestía traje esta vez, jeans oscuros y un suéter negro que enfatizaba la gracia peligrosa de sus movimientos. El rostro de Ricardo pasó por varias expresiones: confusión, reconocimiento, miedo, luego ira desesperada. «Tú eres el hombre del avión». «Lo soy». «Bueno, esto no te concierne. Valentina es mi esposa y viene a casa conmigo». Dante entró al vestíbulo, sus hombres flanqueándolo. El espacio de repente se sintió cargado con violencia apenas contenida. «Quita tus manos de ella», dijo Dante en voz baja. «¿O qué? ¿Llamarás a la policía?» Ricardo rió, pero era tembloroso ahora. «Te dije que tengo respaldo legal. Están de mi lado». «No», dijo Dante, moviéndose más cerca. «No lo están». Sacó su teléfono, marcando un número. Habló brevemente en italiano. Luego le entregó el teléfono a Ricardo. «El detective Ricci quisiera hablar contigo». Ricardo tomó el teléfono con obvia renuencia. Valentina observó su rostro cambiar mientras escuchaba, la confianza desmoronándose en confusión, luego miedo. «Pero usted dijo...» «Ricardo». La voz se volvió estridente. «¿Qué quiere decir que el papeleo fue rechazado?» Tenía aseguranzas. Dante tomó el teléfono de vuelta. «Tu abogado italiano se ha retirado de tu caso. La evaluación médica ha sido considerada fraudulenta. La embajada ha sido informada de que la señora Ruiz está aquí por su propia voluntad, bajo la protección de ciudadanos locales respetados». «No puedes hacer esto», Ricardo susurró. «Ya lo hice». Por un momento, Ricardo se veía perdido. Un hombre pequeño cuya realidad cuidadosamente construida se estaba derrumbando. Entonces, su desesperación se volvió viciosa. «Bien», gruñó, girando de vuelta a Valentina. «Si no puedo tenerte, tal vez nadie debería». Su mano fue al interior de su chaqueta, y Valentina vio el destello de metal. Nunca había sabido que llevaba un arma, pero se dio cuenta de que Ricardo había planeado para esta posibilidad. Lo que sucedió después tomó menos de 3 segundos. Dante se movió como agua fluyendo alrededor del torpe intento de Ricardo. Hubo un chasquido agudo, el grito de dolor de Ricardo, y el arma repiqueteó a través del piso. Ricardo estaba de rodillas, su brazo doblado en un ángulo antinatural, gimiendo. «Me rompiste la muñeca», jadeó. «Agradece que no fue tu cuello». Dante dijo conversacionalmente. Gesticuló a sus hombres. «Escolten al señor Ruiz al aeropuerto. Asegúrense de que entienda que Italia ya no es segura para él». Mientras lo arrastraban a sus pies, Ricardo miró hacia atrás a Valentina con odio puro. «Esto no ha terminado.
Encontraré otra forma. No, dijo Dante con certeza absoluta. No lo harás. Después de que se fueron, el vestíbulo cayó en silencio excepto por la respiración temblorosa de María. Dante ayudó a la mujer mayor a una silla, hablándole en italiano gentil hasta que su color regresó. Luego se volvió hacia Valentina. ¿Estás herida? Ella miró hacia abajo a su brazo donde los dedos de Ricardo se habían clavado, ya viendo nuevos moretones formándose sobre los viejos. Estoy bien. No, no lo estás. Su voz era suave. Pero lo estarás. Valentina miró fijamente el lugar donde su esposo había estado arrodillado en derrota rota. Durante 2 años, Ricardo había sido el monstruo en sus pesadillas, la fuerza ineludible que controlaba cada aspecto de su vida. Dante lo había hecho desaparecer en menos de 5 minutos. Dijiste que nunca sería verdaderamente libre si seguía huyendo, dijo en voz baja. Dijiste que necesitaba decidir dónde estoy parada. Sí. Ella lo miró. Este hombre peligroso que acababa de destrozar su pasado con la misma eficiencia casual que había usado para pedir café. He decidido. A la mañana siguiente, Valentina estaba parada en el Ponte Sant'Angelo mientras el sol pintaba Roma en tonos de oro y ámbar. El Tíber fluía bajo sus pies, aguas antiguas que habían presenciado el ascenso y caída de emperadores, el nacimiento y muerte de sueños. Había estado allí durante 1 hora, viendo la ciudad despertar. Vendedores callejeros arreglaban sus mercancías. Commuters tempranos se apuraban con espresso y propósito, y la danza eterna de la vida romana continuaba como lo había hecho durante milenios. Detrás de ella, escuchó pasos familiares sobre la piedra. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo Dante en voz baja. Ella no se volvió. ¿Cómo lo supiste? Mencionaste querer ver todo lo que Roma tenía para ofrecer. Este puente aparece en cada guía turística. Se movió para pararse junto a ella en la barandilla, cuidadoso de mantener distancia. Además, Marco pudo haber mencionado en qué dirección caminaste cuando dejaste la pensión. Todavía vigilándome, todavía protegiéndote. Permanecieron en silencio cómodo, viendo el sol subir más alto sobre la ciudad antigua. Valentina podía sentir el peso de la decisión presionando contra su pecho como algo físico. El avión de Ricardo salió hace 2 horas, dijo Dante eventualmente. ¿Lo intentará de nuevo? No. La certeza en la voz de Dante era absoluta. Sus cuentas han sido congeladas pendiente de investigación por documentos médicos fraudulentos. Su firma de abogados lo ha dejado como socio. Su reputación está dañada más allá de la reparación. Valentina absorbió esto, dándose cuenta de que la destrucción de Ricardo era tan completa como su control una vez pareció. Hiciste todo eso de la noche a la mañana. Hice algunas llamadas. Ella finalmente se volvió para mirarlo. En la luz de la mañana, parecía diferente. Más joven de alguna manera, menos controlado. Su cabello estaba ligeramente revuelto, como si hubiera pasado sus manos a través de él, y podía ver el agotamiento alrededor de sus ojos. ¿Dormiste algo?, preguntó. No. ¿Por qué no? Dante estuvo en silencio por un largo momento, sus manos agarrando la barandilla de piedra. Porque tenía miedo de que desaparecieras mientras no estaba mirando, como ella lo hizo. La admisión vulnerable quedó suspendida entre ellos. Valentina estudió su perfil, viendo más allá de la reputación peligrosa al niño de 12 años que había visto a su padre fallar en salvar a alguien que importaba. No soy ella, dijo suavemente. Lo sé, y ya no soy la víctima de Ricardo. No, no lo eres. Ella se volvió de vuelta al río, reuniendo coraje para lo que necesitaba decir. Pero podría convertirme en la tuya. Dante se quedó muy quieto. Valentina, tu mundo es hermoso y terrible, continuó. Tienes poder que Ricardo nunca podría imaginar. Puedes hacer que los problemas desaparezcan, controlar resultados, doblar la realidad a tu voluntad. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero el poder como ese no comparte bien. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si me quedo contigo, nunca sabré si mis elecciones son realmente mías.
¿Te amaré porque elijo hacerlo? ¿O porque has eliminado todas las demás opciones? ¿Seré feliz porque quiero serlo? ¿O porque has eliminado todo lo que podría hacerme triste? La pregunta se asentó entre ellos como un peso físico. Abajo, el Tíber continuaba su flujo antiguo, indiferente a las luchas humanas. «Crees que te manipularía», dijo Dante finalmente. «Creo que me protegerías de todo, incluyendo mis propios errores. Y tal vez eso no es lo mismo que ser libre». Dante se volvió para enfrentarla completamente. «¿Qué tal si prometiera...?» «No». Valentina levantó su mano. «No hagas promesas que tal vez no puedas mantener. Tu instinto es controlar lo que amenaza a las personas que te importan. Es quien eres. Pedirte que cambies sería como pedirle al río que fluya cuesta arriba». Se miraron fijamente mientras la ciudad cobraba vida a su alrededor. Valentina podía ver el dolor en sus ojos oscuros, el reconocimiento de que ella tenía razón. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó. Valentina metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Papel grueso y costoso con el membrete de la pensión. «Te escribí una carta», dijo, extendiéndola hacia él. «No la leas ahora. Léela esta noche cuando estés solo». Dante tomó el sobre, sus dedos rozando los de ella. «¿Me dirás qué dice?» «Dice gracias por salvarme, por mostrarme que valgo la pena ser salvada, por probar que no todos los hombres poderosos usan su fuerza para hacer daño». Hizo una pausa. Y dice adiós. «Valentina, me voy de Roma hoy. No sé a dónde voy todavía, pero necesito descubrir quién soy cuando nadie me está protegiendo, cuando nadie me está controlando». Sonrió a través de lágrimas que no se había dado cuenta que estaban cayendo. «Necesito aprender a salvarme a mí misma». Dante asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en su expresión. «¿Y después? Cuando te encuentres a ti misma...? No lo sé. Tal vez regresaré. Tal vez escribiré. Tal vez solo llevaré el recuerdo de un hombre que me enseñó que la fuerza no tiene que significar crueldad». Se puso de puntillas y besó su mejilla, respirando su aroma familiar una última vez. «Ten cuidado, Dante Moretti. El mundo necesita hombres como tú, incluso si mujeres como yo no pueden quedarse en tu sombra». Se alejó sin mirar atrás, dejándolo parado solo en el puente mientras Roma despertaba a su alrededor. En su bolsillo había un boleto de tren a Florencia, el primer destino que había elegido puramente para sí misma, porque quería ver el David de Miguel Ángel y recordar lo que significaba ser tallado de piedra, pero aún así alcanzar el cielo. Detrás de ella, Dante observó hasta que desapareció en la multitud, su carta presionada contra su pecho como una promesa o una herida. No la siguió. Por primera vez en su vida, dejó que alguien que le importaba se alejara. Y de alguna manera eso se sintió como amor. 3 meses después, una postal llegó a su oficina. Una reproducción del techo de la Capilla Sixtina. En la parte de atrás, con letra familiar. «Aprendiendo a pintar de nuevo. Aprendiendo a volar. Gracias por enseñarme la diferencia». Dante la guardó en el cajón de su escritorio junto a una carta, y esperó.